Entonces, buenos días a todos, o buenas tardes para los que están en diferentes usos horarios. Mi nombre es Pablo Sotillo Blanco, voy a moderar esta sesión de música e imagen del quinto Congreso de la Asociación Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología. Y les doy las bienvenidas a todos. Y ya sin más atraso, buenos días Javier, sin más atraso, le paso la palabra a Juan Sebastián Trejos Arizmendi, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Juan Sebastián, contigo la palabra. Hola a todos, espero que estén muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla y bueno, pues muy agradecido por este espacio. em, Felicitarlos por este evento que ya en su segundo día muestra temas muy interesantes y creo que acá todos estamos aprendiendo mucho y pues como maravilloso que vuelvan a existir y esperamos que pronto estemos ya en la presencialidad y pase toda esta pesadilla para poder compartir estos temas que tanto nos gustan y pues que en definitiva nos motivan a seguir. Voy a empezar a compartir pantalla, puedo olvidar compartir audio y arrancaré inmediatamente con mi presentación. Em, Pregunto por favor si me están viendo la presentación. Sí, Sí, ahí está. Listo, perfecto. A esta ponencia yo la titulé La música, el sonido y la iconografía musical en el cine silente de Colombia de 1915 a 1935. Una etapa bastante interesante que espero que a pesar de la carencia de fuentes podamos disfrutar. De entrada quiero empezar diciendo que la historia del cine en Colombia vaga por caminos historiográficos, anecdóticos, pero sobre todo como que vaga por los caminos de la duda y hasta hace poco, podríamos decirlo, de la inoperancia estatal o privada, pues estos archivos estaban prácticamente abandonados. Em, y pues todo este tema lo podemos relacionar también a una carencia de materiales o fuentes de primera mano que puedan ayudarnos a constatar las realidades de lo que realmente ocurrió. Ya van a darse cuenta por qué estoy diciendo esto. Pues nebulosos son los datos con los que contamos para el principio de esta historia y más nebulosos son las respuestas a las preguntas que nos atacan a los investigadores musicales en un tema que a pesar de que es un arte nuevo de un poco más de 100 años, no deja de parecer muy lejano por lo que acabo de mencionar. Preguntas como cuál era el papel de la música en estas películas al principio de esta historia, cuál era el papel de los músicos, cuáles eran los instrumentos, si existían agrupaciones, cuáles eran, cómo estaban conformadas, cómo se sonorizaban las películas, si existía algún repertorio específico para la musicalización de estas y qué ocurrió con estas músicas, con estas prácticas musicales. Dejo espacios porque pues me imagino que ustedes también se estarán haciendo muchísimas preguntas y pues sería muy bueno que al final, por favor, lo habláramos para que esta investigación siga creciendo y en algún momento se pueda convertir en un artículo o algo para desarrollar. En todas las historias del cine colombiano nos remontamos al principio del siglo XX y el apellido Di Domenico siempre va a ser fundamental para, para hablar de este cine. Es casi una historia de película de una familia de italianos que terminan en tierras colombianas, llegando primero por Panamá y luego por Venezuela, y que de alguna forma son los refinadores de este arte. También tenemos que pensar en la familia Acevedo, que más adelante, una familia ya colombiana, son fundamentales para estas primeras fechas del cine. Junto a estos apellidos tenemos que pensar que estos personajes son los que están asociados a la reproducción, la circulación, la consolidación y la creación de esta primera etapa del cine colombiano. Tenemos que tener en cuenta que no solo son ellos, que tristemente hemos perdido gran cantidad de fuentes
de metraje, de pequeños fragmentos, no se conserva mucha cosa, donde aparecen otras empresas que lastimosamente ya no podemos contar con eso. Pero como el teórico e historiador del cine colombiano Martínez Pardo afirma, se puede creer que en 1907 empieza la creación de cine colombiano ya propiamente dada, eh, con una anécdota que tiene de una proyección de varios documentales filmados donde hay como pequeñas variedades de lugares como viajes al Tequendama, el Parque Centenario, carreras en el Magdalena, entre otros. Tenemos también que asociar que estos dos apellidos fueron también los que consolidaron los noticiarios, que son un género fundamental dentro del cine silente, no solo en Colombia ni Latinoamérica, sino en todo el mundo. De esta primera etapa ya les voy a hablar un poco de la colección que hemos empezado como a analizar, pero me gustaría que también pensáramos en los teatros que ellos empezaron a construir. Acá hice rápidamente una selección de imágenes donde vemos cómo proyectaban primero al aire libre, luego ya tenían teatros como este Teatro Municipal en Barranquilla o el Gran Teatro Olimpia en Bogotá. Esta anécdota también me parece interesante porque, como les digo, muy poca información se consigue, pero aquí en este pequeño fragmento, también de la historia del cine colombiano de Martínez Pardo, podemos ver cómo a pesar, estaban ya en una crisis de presupuesto, pero vemos que habían 20 pesos asegurados para los músicos en las proyecciones en una estimación que ellos hacen, lo que significa que o era un músico que ganaba una buena cantidad en ese entonces, o en realidad eran diferentes músicos o pequeñas agrupaciones. Para que ustedes entiendan un poco lo que yo quise decir con la precariedad de estos filmes, quiero que vean una película o un fragmento de una película que en realidad es lo único que se conserva, llamada María, eh, que en realidad era una película de 3 horas, pero solo se conserva esto, no se conserva sonido. El fragmento no dura 20 segundos, por favor, atención. Y eso es todo, no, no es mucho más. Entonces, más o menos allí ya podemos ir dándonos una idea de lo poco y lo que se ha podido rescatar de todo esto, perdón, continúo. Ahora, no sé si ustedes están viendo mi imagen, esta colección, que también pongo la imagen en la esquina, salió hace menos de una década y fue una colección que la Fundación Patrimonio Fílmico, una fundación de carácter privado, logró rescatar de las cintas que se encontraban en la Cinemateca, en diferentes lugares, y lograron salvar algunas películas. Aquí podemos nombrar algunas de ficción, perdón, donde están sus directores. Acá los documentales, ya vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Y pues bueno, es importante pues rescatar como la función que están cumpliendo estas entidades. Antes de eso quiero empezar ya a hablar un poco de música y tenemos que tener en cuenta que eh, hay muchas anécdotas que se consiguen en las memorias de estas personas. En primera medida quiero nombrar una que me pareció interesante, curiosa, donde Di Domenico, cuando le enviaba cartas, Di Domenico, uno de los fundadores de esos teatros que nombré anteriormente, en esas cartas a su amada que estaba en Italia, le dice que mientras escribe, escucha a los músicos que están anunciando la presentación de la película que se va a proyectar esta noche. Entonces allí ya vamos empezando a situar, sí, como lugares musicales o presentaciones o espacios musicales como la función publicitaria en primera medida. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el cine viene siendo también una consecuencia de todos estos espacios de variedades y de vodevil y todo esto que se iba dando y que ya era común en Colombia, no mucho, pero que de alguna forma existía. Eh, se tiene certeza de que en estos teatros donde se proyectaba cine, se encuentran en los diarios
también intercalaban con espacios para la ópera y las zarzuelas. Entonces estos teatros no eran nomás fundamentados en el cine. De estos lugares, de estas cosas que he encontrado, se nombran orquestas como la Orquesta Conti, la Orquesta del Maestro Velasco o la Orquesta del Gran Salón Olimpia. No tenemos muchos nombres, pero les voy a leer un fragmento de una crónica de un cronista, valga la redundancia, que se llama Carlos Villafane, donde de alguna forma nos da un poco de apellidos y nos cuenta su experiencia alrededor de una proyección en el Gran Salón Olimpia. Dice, observo con simpatía que los músicos que dan sabor al espectáculo no pueden ver la película porque están escrupulosamente tomando nota. Todos ellos tienen que atender a sus papeles como una sagrada escritura. En la orquesta actúan eminentes expertos. El clarinete benérito de Carrillo, la flauta encantada de Cuervo, la trompeta genial de Soto, el venerable violín de Figueroa, Peralta el virtuoso, entre otros, y junto al trombón, el hombre banda, el caballero de los 7 instrumentos, el profesor Romero. Hasta el momento no tengo ni idea quiénes son todos esos apellidos y espero que la investigación me lleve a ellos, pero ya tenemos por lo menos una idea de que posiblemente esta pequeña orquesta en el Salón Olimpia ya tiene nombres y apellidos. Entonces, para ir a donde se tiene certeza, entonces, a partir de los medios, que el cine silente en Colombia era acompañado por orquestas o por músicos, pianos, puede ser, y a partir de un fragmento que les voy a leer a continuación también, podemos pensar, o no se los leo, continúo, que pianos de rollo, como ocurría normalmente en otros países. Eh, Se tiene en cuenta también que el espacio del cine en Colombia sirvió también para estrenar música colombiana. Y voy a leer un fragmento que también le atañe acá al compañero Camilo, porque nombra al compositor de su ponencia. Dice Pedro Moreno Garzón en una entrevista al teórico Salcedo Ortiz: la orquesta del Salón Olimpia estrenó composiciones del maestro Zamudio, de Emilio Murillo y otros músicos colombianos. En alguna ocasión, el contratista de la orquesta, Rafael Pinzón, anunció que incluiría en el repertorio una obra del maestro Guillermo Murillo Holguín, proyecto que inicialmente no gustó a la empresa por considerar que la música del maestro Uribe Holguín era demasiado seria para ser interpretada ante un público de cine. Pero ante la existencia de Rafael Pinzón, al fin la aceptó y en su estreno tuvo tanto éxito que con sus gritos y aplausos todo el público logró que se repitiera, especialmente de la galería. De manera que el Salón Olimpia por esos años ejerció una buena influencia doble, no solo porque interesó al público por el buen cine que presentaba, sino que por su excelente repertorio musical de su orquesta contribuyó a la buena educación musical del pueblo bogotano. Continuemos entonces rápidamente, que el tiempo se va muy rápido. Eh, Quiero que empecemos ya a ver un poco de iconografía de estas películas que se lograron conservar. En primera medida, veamos un fragmento rápido de la procesión cívica de 1915, donde podemos ver una banda militar y podemos ver sus instrumentos de percusión. Este es uno de los fragmentos más antiguos que se conserva del cine bogotano colombiano y solo es este fragmento que ustedes están viendo. Aquí vemos los tambores. Una banda de armas. Continuamos. Entre las varias películas ya podemos empezar a ver diferentes elementos musicales que van apareciendo en los fotogramas. En este primero podemos ver en un fotograma de la tragedia del silencio las liras que acompañan la escenografía de esta película. Voy a pasar muy rápido. En esta segunda película, en esta sección de fotogramas de otra película de 1925 llamado Bajo el cielo antioqueño, podemos ver acá una interpretación y una intencionalidad de explicar el bambuco, así como un formato con trombón, tiple, guitarra, entre otros. O bambuco omnipotente que en tanta alegría levantas, aunque quieras llorar, cantas como la tierra caliente. Acá en Alma Provinciana podemos ver otro formato de músicos, de música tradicional con bandola, tiple, guitarra, violín,
pandereta, entre otros. En el fotograma del amor, el deber y el crimen de 1926 vemos las fiestas de Bogotá y vemos un grupo de músicos en un carruaje. En los fotogramas de Manizales City de 1925 vemos diferentes cosas como tiendas de Victrolas, la banda departamental y publicidad de Victrolas también. En el archivo de los Acevedo vemos diferentes bandas, un grupo de músicos ciegos. En los fotogramas de Garras de Oro vemos una pequeña o la primera aparición de una jazz band en algún tipo de formato en movimiento en Colombia. Para ir concluyendo rápidamente, la única hoja de partitura que se tiene de música original del cine colombiano es esta hoja que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es La tragedia del silencio. Aquí vamos a escuchar la transcripción, no se sabe en qué lugar va, no se sabe mucho de ella, pero así suena. Y eso es todo, es lo que tenemos. Eso sonó posiblemente en alguna película en el Teatro Olimpia. Para terminar ya rápidamente, en la época que salió esta colección de la que les hablo, se hicieron nuevas musicalizaciones de compositores modernos, entre los que destacan Francisco Zumaqueo, Óscar Acevedo. Estas musicalizaciones que pueden llegar a sonar anacrónicas con sus sonidos electrónicos, entre otras cosas, eh, creo que pueden envejecer un poco más las imágenes y de pronto no ser benéficas con ellas. Pero esas son conclusiones que tenemos que ir sacando más adelante. Aquí podíamos escuchar una, pero empecemos a hablar un poco de las conclusiones. Creería que este es un archivo que está todo por investigarse. Necesitamos ir encontrando los nombres de las orquestas, de los músicos que están. Creo que estos tipos de materiales podría ser muy interesante en el momento en el que podamos reconstruir paisajes sonoros de lo que de verdad se tocaba en la época, por ejemplo, en los fotogramas donde están las bandas, entre otras cosas. Quedo atento a sus recomendaciones. Creo que me tocó hacerlo muy rápido. En la mente siempre uno tiene mucho más para decir, pero quedo atento a los comentarios al final. Espero que al menos dudas se les hayan planteado y bueno, dispuesto a que hablemos al final de esto. Acá hay una pequeña filmografía y acá hay una pequeña bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Estupenda presentación. Y ahora le paso la palabra a Martín Farías, de la Universidad de Edimburgo. Como siempre, las preguntas quedan para el final. Cierren los micrófonos, por favor. Y Martín, la alarma, ¿se escuchó bien? Sí, sí, perfecto. Muy bien, sí, Muchas gracias. muy bien. 5 minutos va a sonar la alarma, ¿ok? Ok, muchas gracias. Hola, hola a todos, a todas. Les tengo preparada esta ponencia en torno a algunos hallazgos de mi investigación postdoctoral en torno a la música para cine del compositor de origen polaco George Andriani, que trabajó en 3 países, en Checoslovaquia, en Argentina y en Chile entre los años 30 y los años 50. Voy a compartirles pantalla para ver algunas imágenes. Si me dan un segundito. ¿Me avisan si se ve la presentación? Sí, bien, se ve perfecto. Genial. Entonces, en los últimos años hemos observado un creciente interés por la investigación transnacional, tanto en el estudio de la música como del cine en América Latina.
Sin embargo, la investigación más específica sobre música en el cine ha mantenido un foco casi exclusivamente nacional. ¿A qué me refiero? Música en el cine chileno, música en el cine argentino, en el cine mexicano, etc. Lo que prevalece en este tipo de perspectivas, que sin duda son valiosas y nos dan muchas luces sobre cuestiones que hasta ahora han sido prácticamente ignoradas, es una mirada de todas formas que en buena medida va a tener que limitar vínculos, desestimar intercambios y omitir las influencias extranjeras que moldearon el cine latinoamericano y su música. Es uno de los problemas que enfrentamos en el estudio de la música para cine. Me interesa, les pongo acá en pantalla este trabajo de Nicolás Pope del año 2021. Es un estudio sobre los trabajadores extranjeros en el cine latinoamericano. Me interesa insertar al compositor George Andreani como parte de este grupo de trabajadores que migraron a América Latina y se insertaron en las industrias cinematográficas locales, aportando con su experiencia y con su oficio. Entonces, lo que me interesa subrayar es cómo la carrera de este compositor en particular, así como la de otros compositores, podríamos aplicarlo, ¿no?, está imbricada con las trayectorias y transformaciones que vive el cine latinoamericano del periodo llamado clásico. El periodo clásico en general se le llama desde comienzos del cine sonoro en los años 30 hasta mediados de los años 50. Varía en cada país, pero es más o menos ese periodo de tiempo. Andreani es un buen ejemplo de muchas de las situaciones y de las dificultades que enfrentaban los músicos trabajando en el cine en ese tiempo, y al mismo tiempo no es buen ejemplo de algunos otros fenómenos, y eso, aunque parezca un poco contradictorio, también es útil a la hora de pensar en estos procesos y pensar en la elección de un caso que pueda hablarnos de problemáticas más amplias, ¿no? Podríamos decir que no hay ningún caso puntual que nos dé luces de todos los fenómenos, y eso es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Si nos concentramos en la carrera de este compositor en particular, podemos distinguir cuestiones que una mirada más panorámica sobre la música en el cine pasaría por alto. Al mismo tiempo, que adscribo este trabajo a una perspectiva que desde algún tiempo vienen impulsando investigadores e investigadoras en distintos lugares para pensar a los músicos no solamente como artistas, sino como trabajadores. Destaco ahí el trabajo de Aileen Carmi sobre músicos trabajadores en Chile. Si pensamos a Andreani y a los músicos de cine de este periodo como trabajadores que hicieron parte de la industria cinematográfica, y en el caso de Andreani, que trabajó en 3 países diferentes, va a ser posible entender de mejor manera cómo era ser compositor de cine en esos años, los requerimientos que había de parte de las compañías, de los directores, y de qué manera las distintas influencias a nivel local, a nivel internacional, moldearon la creación de música para cine. ¿Quién es este George Andreani? Una primera aclaración es que es un seudónimo que el compositor tomó en Buenos Aires. Su verdadero nombre era Józef Kumok. Kumok era polaco, de origen judío, y venía de una familia de músicos, y eso va a ser relevante para su biografía. Hay algunos antecedentes de que circuló por Alemania, donde publicó algunas partituras en la década del 20, pero es bastante difuso ese periodo. Su rastro va a aparecer más claramente ya en Praga, donde comienza a trabajar en el cine checoslovaco a comienzos de la era sonora, en los años 30. En 1930 se hace la primera película sonora checa, y Andreani empieza el año 31 a trabajar en uno de los estudios. Entre el año 32 y el 38 se van a estrenar una veintena de películas con su música, en Praga todo el tiempo. Su labor en estas películas era bastante diversa, incluía lo que en general incluía el trabajo de compositor en el cine, que es la composición de la música no diegética o la música de fondo, que le podemos decir, y especialmente la composición de canciones. Son canciones que los actores y las actrices interpretan en la pantalla. Me voy a detener en eso más adelante, pero lo quiero dejar ahí marcado. Y en algunos casos, como en esta foto que vemos en pantalla, el compositor incluso es convocado a actuar, a tener un pequeño rol aquí, actúa como un pianista en una de las escenas de una película del año 32. Con el auge del nazismo,
Andreani, que era de origen judío, decide emigrar a Buenos Aires. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se veía la situación muy complicada, entonces él decide viajar a Buenos Aires, donde ya estaban establecidos sus dos hermanos y sus padres, que eran músicos y que estaban también insertos en la vida musical bonaerense. De hecho, fue a través de su hermano Hermann Kumok, que Joseph consiguió trabajo a su llegada a Buenos Aires, en la radio Splendid. Mucho de esta información sobre Andreani la tomo del trabajo de Silvia Glosser, musicóloga argentina, quiero mencionar porque ha sido súper importante para rastrear un poco más del trabajo de Andreani. Al momento de su llegada, a comienzos del año 37 a Buenos Aires, Andreani rápidamente se inserta en el medio local. Llega a trabajar a Lumiton, que es una de las compañías cinematográficas más relevantes de ese momento, y la empresa obviamente tenía a otros compositores, y el trabajo al comienzo para Andreani fue más bien esporádico, pero ya entrada la década del 40, sobre todo en colaboración con el director Carlos Hugo Christensen, Andreani empieza a figurar más, empieza a tener más notoriedad su trabajo. Cuando Andreani llega a Buenos Aires, circuló en distintos medios de prensa un breve relato biográfico de su vida en Checoslovaquia, que al parecer él mismo fue el que lo escribió. Y me quiero detener en este punto porque hay una cuestión interesante. Es un texto breve que destacaba su trabajo en los estudios Barrandov en Praga, que son unos estudios súper importantes en el cine checo y que existen hasta el día de hoy. Destacaba también sus colaboraciones con los directores que él trabajó, era una especie de carta de presentación. Y mencionaba la cifra de 38 películas con su música en Checoslovaquia. Sin embargo, al revisar hoy día las fuentes del archivo fílmico checo, que es tremendamente completo, es muy detallado, es tremendo el archivo fílmico checo, solamente aparecen 21 películas con su nombre. Entonces hay un problema, ¿no? Las partituras que se publicaron con su música en Praga, que fueron muchas, tampoco dan luces de que existan estas otras películas. Para esto puede haber al menos dos explicaciones que me planteo. Una sería que las otras 17 películas, la diferencia entre las 38 y las 21 que hemos podido encontrar, a lo mejor están perdidas, quizás fueron documentales o cintas institucionales que no se conservaron, que era algo que pasaba en algunos casos, pero resulta un poco extraño considerando lo exhaustivo que ha sido el archivo fílmico checo con su filmografía. Entonces la segunda explicación sería que quizás el compositor simplemente haya mentido para engrandecer su trayectoria al momento de llegar a Buenos Aires. En última instancia, a nadie le iba a poder revisar en ese momento en cuántas películas efectivamente había trabajado el compositor. No quiero que esto se entienda como un intento de desacreditar a Andreani, pero me parece que es interesante pensar un poco en lo que significa llegar como migrante desde un país tan lejano, intentar insertarse en un medio y todas las negociaciones que eso implica, ¿no? Es una posibilidad que él a lo mejor haya exagerado la cantidad de películas en las que trabajó para presentarse de mejor manera. Eso me parece que sería interesante. Como ha planteado la musicóloga española María Fus, la industria argentina va a recibir un importante flujo de músicos europeos migrantes debido a los conflictos en Europa, como la Guerra Civil Española. Hay varios músicos de España que van a insertarse en el cine argentino con la Segunda Guerra Mundial y el auge del nazismo, como en el caso de Andreani y de otros compositores. María Fus sostiene que por estas razones la composición musical para cine en Argentina no debiera leerse simplemente como una imitación de lo que ocurría en Hollywood, sino como un proceso particular que está marcado por la influencia de estos músicos europeos que traían desde América Latina su práctica, sus conocimientos, su oficio, que habían desarrollado en el cine europeo de los años 30. Oh. Perdón. En el caso de Andreani es posible distinguir elementos que ya se encontraban en su música del cine checoslovaco y que va a aplicar luego en Chile y en Argentina, como la importancia de las cuerdas, el uso de algunos efectos sonoros. Sin embargo, su práctica musical para el cine en Argentina y en Chile se va a alejar en varios sentidos de lo que venía desarrollando en Praga,
quizás el aspecto más importante es la relevancia de las canciones. Pongo aquí algunas partituras de sus canciones que se publicaron en pantalla. El cine checoslovaco de los años 30 estuvo muy influenciado por la presencia de números musicales que se cantaban y que luego se publicaban también como partitura y se grababan en discos. Esto es algo que ocurre en distintas latitudes, no ocurre solo en Checoslovaquia, por supuesto. Pero en Praga fue especialmente marcado. Hay una cantidad enorme de partituras publicadas y que luego se grabaron también en disco. A pesar de que Andreani trabajó pocos años en Checoslovaquia y su filmografía es relativamente pequeña en relación a otros compositores, pude constatar más de 50 canciones de su autoría que aparecieron en películas que se estrenaron en los años 30. O sea, es una cantidad no menor para un compositor de una producción relativamente pequeña. Se nota que la canción era un atractivo central en estas producciones. Y muchas veces eso se traducía también en que la partitura, la música de fondo, era bastante acotada, funcional, porque lo importante eran las canciones. En términos de géneros musicales hay una preferencia por lo que estaba de moda en la época. Tangos sonaban mucho en Praga en ese momento, foxtrot, slow fox, los diferentes estilos del foxtrot, los valses, las marchas. En algunos casos, como acá en esta imagen se puede ver, este es un programa de mano de una de las películas. Dentro del programa de mano, que venía con los nombres de los actores, los nombres del director, se incluía una partitura, las canciones principales de la cinta, como se ve en este programa. Esta película se llama Matla Chihelny, del año 33, y incluía las dos canciones principales, que también se editaron como canciones independientes, como las partituras que vimos antes. Estos elementos dan cuenta no solo de la importancia de las canciones, sino también los requerimientos que tenían los compositores en términos de hacer buenas canciones que fueran exitosas, que se pudieran vender. Al llegar a Buenos Aires, la labor de Andreani prácticamente no va a incluir la composición de canciones. Lo mismo en Chile, donde fue una cuestión más bien excepcional. Su trabajo estuvo muy marcado por la composición orquestal y un acercamiento muy fuerte al modelo de acompañamiento del Hollywood clásico. Es en Argentina y en Chile donde el sinfonismo de Andreani se va a manifestar más claramente y va a dejar un poco de lado esta faceta de cancionista que caracterizó su trabajo en Checoslovaquia. Y esto es interesante porque viene a romper con algunas preconcepciones de que los compositores europeos que venían de las grandes ciudades traían su bagaje desde Europa, aprendido en las cunas de la música docta, como podía ser Praga u otras ciudades. Sin duda que venían con una formación importante, pero no va a funcionar como un traslado directo de las mismas prácticas que se hacían allá a lo que se podía hacer acá en América Latina. Y en parte porque las trayectorias del cine en los distintos países van a ser muy diferentes. Y eso va a ir moldeando lo que se requiere en términos de música y en términos de lo que se le pide a los compositores. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 40, comienza un periodo de crisis para el cine argentino, principalmente por el bloqueo económico de Estados Unidos. Recordemos que Argentina se mostró neutral durante la guerra y hubo incluso algunas acusaciones de simpatías con el nazismo. Estados Unidos va a castigar duramente a Argentina y va a limitar, entre otras cosas, la importación de celuloide. Y esto se traduce en que si revisamos la filmografía de Andreani en este periodo, vamos a ver que el número de películas en las que trabaja se reduce muy marcadamente. En el año 42 él había hecho 7 películas y en el año 43 pasó a hacer solo 2. Y lo mismo para 1944, solo 2 películas. Y en algunos casos esta participación no va a estar en la composición, sino solamente en la dirección orquestal o en los arreglos. Y la partitura va a pertenecer a otros compositores. Mi impresión es que ante la crisis, Lumiton probablemente repartió el poco trabajo que tenía entre sus músicos y le dio una tarea a cada uno. Entonces se da una división de tareas que no era lo habitual. En general se le encargaba al compositor todas estas tareas, la dirección orquestal, los arreglos, la dirección durante la grabación, etc. Entonces creo que va a ser esta crisis lo que lo va a llevar a trabajar a Chile. Y ahí voy al último punto que quiero destacar. Andreani llega a Chile en el año 45 como parte del equipo del director Carlos Hugo Christensen, que había sido contratado por Chile Films.
Chile Films es la empresa cinematográfica estatal chilena que se fundó en los años 40. Contrataron a Christensen para que dirigiera una película, y al momento de su llegada, Andreani había trabajado en más de 40 películas, si es que contamos solamente las que tenemos certeza que existen y no las otras que no sabemos dónde están. Era de todas formas un compositor muy experimentado, mientras los compositores chilenos más relevantes en el medio habían hecho música para 4 o para 5 películas. El medio chileno era un medio muy limitado que estaba recién despegando, entonces Andreani llega con una experiencia enorme, y habiendo trabajado en 2 países con una producción muy intensa. La cuestión musical en la empresa Chile Films se había tratado de una forma bastante errática. Se ve aquí en la tabla las producciones que hizo Chile Films. Si vemos la línea de los compositores, un compositor a la siguiente película se hizo una compilación de grabaciones preexistentes, que era algo bastante inusual, un poco raro para un largometraje de ficción. Luego otro compositor, había como una especie de ensayo y error. Pero cuando llega Andreani, si ven, empieza a aparecer Andreani, se establece, se vuelve más estable la línea musical. Se le contrata a Andreani y él genera esta continuidad en términos musicales para la compañía. Lo que quiero subrayar, y con esto termino, es que si miramos este fenómeno desde un punto de vista estrictamente nacional, Andreani viene a Chile como parte de un equipo realizador, y por la calidad de su trabajo, por su experiencia, se queda trabajando en el país. Sin embargo, si revisamos el contexto un poco más amplio, lo que estaba pasando en Argentina, al ver la cantidad de películas que el compositor estaba haciendo antes y la crisis, es evidente que Andreani estaba en búsqueda de oportunidades de trabajo en Chile. Y eso explica que la partitura que él escribe para esta primera película, que se llama La Dama de la Muerte, con dirección de Carlos Hugo Christensen, es una gran demostración de sus habilidades como un compositor de cine que domina plenamente las convenciones de la música cinematográfica, particularmente del estilo de Hollywood. Es una música muy codificada que utiliza temas y recursos diversos para guiar a la audiencia. Y eso va a ser lo que caracteriza el trabajo de Andreani en Chile. Podríamos decir, quizás un poco aventurado decirlo, pero creo que es en Chile donde Andreani desarrolla con mucha mayor libertad y con mucha mayor expresividad su música, quizás precisamente por eso, ¿no? Porque estaba en búsqueda más claramente de trabajo ante esta crisis que estaba viviendo en Argentina y estaba buscando insertarse. Finalmente no lo logró porque el cine chileno era un cine también muy precario, que tuvo muchos problemas, muchas crisis, y finalmente volvió a Buenos Aires y continuó trabajando allá en los estudios Lumiton. Con eso voy cerrando y dejo para las preguntas que podamos, ojalá, seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Excelente presentación y rica de detalles. Sin más atrasos, voy a pasarle la palabra ahora a Camilo Vaughan, jurado de la Universidad de Salamanca. Te pido, Martín, que cierres tu cámara y le vamos a pasar la palabra a Camilo. Camilo, ¿está por ahí? Sí, sí, por acá estoy. Muchas gracias. Nada, es bueno ya dar inicio, ¿ok? Vale, Diga. perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Lo que yo traigo para presentar en este encuentro es un proyecto que está en curso, que está, digamos, estoy desarrollándolo en paralelo con lo que estoy haciendo acá en la Universidad de Salamanca, que es un proyecto en torno a Joaquín Turina, que fue compañero de estudios y amigo cercano de Uribe Holguín, y hay una serie de relaciones ahí interesantes que se han dado. Parte de lo que he venido desarrollando en estos últimos meses es como la problematización de las fuentes visuales en la construcción de la historiografía, y de alguna manera esto que voy a presentar hoy hablando de Uribe Holguín es algo que con unos matices diferentes se presenta en otros compositores del mundo hispanoparlante, y creo que eso es una de las cuestiones más interesantes, pues. Yo titulé a esta ponencia Guillermo Uribe Holguín en la iconografía, relaciones y significados en las representaciones visuales del compositor desde el quinto decenio de su muerte, porque el año pasado cumplimos 50 años de su muerte.
No me voy a detener mucho en esto, voy a tratar de presentarlo de la manera más somera posible. Hay mucha información en internet para los que no lo conocen, pero creo que a grandes rasgos decir que pues fue el fundador de la Orquesta Sinfónica y del Conservatorio Nacional de Colombia. Hay algunas descripciones que pongo acá entre comillas, como decano de la música colombiana, la famosa descripción de Francisco Kurtlange, que escribe como un aristócrata bogotano en la más pura acepción de la palabra, de carácter más bien difícil y sin duda egocéntrico, un apodo un poco en plan caricatura que tenía entre el medio musical colombiano, que era Horrible Holguín, por su lenguaje a su manera modernista, pues, por el uso de las disonancias y tal vez por la manera en que manejó, digamos, en que trató de forzar la modificación del canon de la música académica en Colombia, que venía pues hasta el siglo XIX muy acostumbrado a estas selecciones de áreas famosas de ópera, y que él pues empezó a transformarlo, a tratar de articularlo con lo que estaba pasando en la música orquestal en otros lugares del mundo, y hacer también pues una propuesta desde lo local, desde lo que él encontró aprovechable dentro de ese proyecto de modernidad en Colombia. Dentro del marco de la celebración de estos 50 años, yo soy miembro del Consejo Académico del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, que es donde se guarda el archivo musical de él, y me he encontrado un poco, nos hemos encontrado en el patronato con la necesidad de preservación de las fuentes visuales y de un diálogo con estas. Parte de lo que me llevó a esto es bueno, las condiciones del archivo, que las voy a mencionar más adelante. Primero quiero abordar algunos asuntos más generales sobre el problema de abordar las imágenes, para luego entrar pues, en el estudio de caso a hablar del proyecto en sí. En principio, quiero poner sobre la mesa un asunto, que es que las imágenes, la música, la comunicación y la historia, como 4 elementos que se conectan, tienen en diferentes proporciones asuntos como la entropía, que creo que es muy importante tanto en las imágenes como en la música. Me refiero a la entropía como el término que se utiliza en la teoría de las comunicaciones, como la cantidad de información ambigua que se produce en un mensaje. Nosotros, cuando tenemos un mensaje que es verbalizado, hay información. La información es de alguna manera más objetiva, más clara, más puntual. Cuando vemos una imagen o cuando oímos una música instrumental, es mucho más ambiguo el mensaje, ¿no? Es mucho menos concreto. Y en ese sentido creo que eso produce problemas, por un lado, para el estudio de las fuentes visuales, pero por otro lado le da unas riquezas como la que presenta precisamente el cuadro que nosotros estamos viendo aquí a mano derecha, que es un retrato del compositor tocando con un cuarteto. Camilo, dime. Por favor, amplía la presentación, porque está solamente... Tienes que... No sale en pantalla completa. Yo la tengo en pantalla completa. Tienes que apretar ahí abajo, presentación. Es el último icono antes del zoom a la derecha, abajo. ¿Me estás hablando de la Camilo, plataforma? es que creo que a la hora de compartir no le has dado a la opción pestaña completa, sino a la opción pestaña. A ver, voy a volver ¿Puede a ser? compartir. Puede ser. Y dale di por en favor a ventana. pantalla completa. Como Pantalla completa. Ok. A ver si ahora... ¿Ahora sí? Ahora está perfecto, perfecto. Listo. Gracias por decirme, no tenía ni idea, porque yo lo tenía acá en pantalla completa, pero no sé si quieren que vuelva un poco a las diapositivas de antes. Las muestro rápidamente para que las puedan ver en pantalla completa. Si alguien del público quiere que me detengan algo o que me devuelva, me dicen por favor. Estaba diciendo que el asunto de la entropía, de la ambigüedad en la información en las fuentes visuales, es importante porque de alguna manera es problemático en la medida en que la información no es tan concreta como cuando estamos interpretando una carta del compositor o una crítica escrita en lenguaje verbal en torno al compositor, sino es una información que es más ambigua, de alguna manera más abierta a la interpretación. En ese sentido, esa entropía genera diversas formas de interpretación de las imágenes, de las imágenes como fuente histórica, hace que cumplan diversas funciones también,
Y lo que me parece más interesante, que es sobre todo en lo que estoy tratando de trabajar, en lo que estoy tratando de construir, es en esa especie de eslabón entre los lenguajes más objetivos, como el lenguaje verbal, y los lenguajes más emocionales o más ambiguos, como es la música. Y creo que ahí las imágenes juegan un papel, pueden jugar un papel muy interesante en la construcción de la historiografía musical, en la medida en que se producen una intertextualidad que siempre es, que no es explícita, que no siempre es explícita, sino que muchas veces está implícita. En este sentido, resaltar que este ejercicio de la interpretación de las imágenes, como lo dice Burke en su libro en Eyewitnessing, la naturaleza del ejercicio de interpretación de las imágenes siempre es en mayor o en menor medida un poco especulativa. Eso no significa que no se pueda construir argumentos sólidos, eso no significa que no tenga que haber una pretensión, digamos, científica en la construcción de los argumentos que uno construye a partir de las imágenes, sino que pues hay que estar consciente de que esa entropía que está en la fuente siempre va a generar un poco de ambigüedad y que no estamos hablando de que siempre 2 más 2 es 4 y ya está. Esta imagen, como les decía, es una de las más utilizadas en las representaciones visuales, de las que más ha circulado en las representaciones de Guillermo Uribe Holguín. Es un óleo de Eugenio Cerda, un pintor que tiene, como lo pueden ver, rasgos impresionistas y que, aunque no lo dice de manera explícita, ha jugado un papel muy importante y se ha articulado muy fuertemente estas imágenes con la figura del compositor, precisamente por los rasgos impresionistas de la música de él, que es conocido como afrancesado, como una persona que llevó a Colombia el lenguaje del impresionismo y de las vanguardias, lo que estaba sucediendo en París en los primeros años del siglo XX. Y esto ha generado una suerte de intertextualidad que no siempre es verbalizada y que no siempre está explícita, pero que creo que es muy rica y es muy interesante verla y revisarla, porque a veces pues, puede jugar diversas, digamos, funciones o diversos roles en la construcción de la historiografía y de la imagen de los compositores sobre los que trabajamos y de la imagen de los personajes que circulan en la historiografía musical. Iconografía e iconología son dos términos que son frecuentemente utilizados como sinónimos, pero que no son propiamente sinónimos. Iconografía viene de icono, imagen, figura o representación, y grafos, de escribir, componer, designar o registrar. En general se suele utilizar iconografía como sinónimo de describir, especificar un conjunto de imágenes. La RAE hace unas definiciones que caen un poco en este uso de los dos términos como si fueran sinónimos. Pone 5 definiciones para iconografía, que son las que están viendo en pantalla: el conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes; representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados; sistema de imágenes simbólicas, arte de la imagen o la representación plástica; y por último, estudio de las imágenes o representaciones plásticas del arte. Y luego la misma RAE en la entrada de iconología pone una definición para iconología y 2 de iconografía, un poco resaltando este asunto que mencionaba antes del uso frecuente como sinónimo de iconografía. Dice de iconología propiamente dicho el estudio de las imágenes y de su valor simbólico, y de iconografía pone dos definiciones pues, que se articulan más con lo que veíamos en la entrada anterior. Fuera de eso, hay una historia larga, sobre todo desde la historia del arte, y una historia mucho menos larga desde la musicología, del uso de la iconografía y de la iconología como disciplinas. Me gusta la propuesta que hace Panofsky, que lo entiende como diferentes etapas de un mismo proceso: la descripción iconográfica, el análisis iconográfico y luego la síntesis iconológica, que las articula como parte de un mismo proceso, digamos, que se logra en diferentes etapas digamos, de profundidad del ejercicio de abordar las imágenes. Pero como término viene desde digamos, la publicación más antigua que he rastreado, y es posible que hayan anteriores. Le agradecería al público o a los otros participantes si uno tiene, digamos, me puede ilustrar en este sentido, si tienen más información de la que yo presento acá. Uno de los más antiguos es el diccionario, es la iconología de César Ripa, que es prácticamente un diccionario de símbolos, que es muy interesante porque no se publica con imágenes, sino todos son descripciones verbales de imágenes que tienen contenido simbólico.
Y en ese sentido creo que ha estado presente en este ejercicio de la iconografía y la iconología desde siempre el asunto de la intertextualidad y el uso de diferentes formas de comunicación para el ejercicio pues, analítico de las imágenes. Pasa en el siglo XX, después de varios siglos, pasa por un momento en el que se empieza a hacer una construcción desde ese ejercicio más especulativo, tal vez intuitivo, en el que Warburg empieza a hacer unos ejercicios de constelaciones de imágenes del Renacimiento que empiezan a generar relaciones entre diferentes cuadros a partir de los tipos iconográficos y a partir de algunos elementos que relacionan las imágenes sin que necesariamente esto esté mediado por lo verbal. Y ese ejercicio que primero queda un poco en saco roto y luego a finales del siglo XX lo van a recuperar algunos autores recientes, como Panofsky o como Gombrich. Es interesante porque resalta este asunto que creo que es el centro del ejercicio, como me lo estoy planteando, el ejercicio de la revisión de la iconografía de este personaje, como me lo estoy planteando, que es la revisión, digamos, la especulación en torno a los posibles significados de la imagen y a cómo estos han podido repercutir en la construcción de la imagen y en la redacción pues, historiográfica del personaje. Y ya propiamente en iconografía musical tenemos pues, un marco específico que hasta hace relativamente poco, especialmente hasta el trabajo de Baldassarre, estaba muy centrado en la reconstrucción de músicas antiguas y en la iconografía como fuente visual para reconstruir instrumentos y para entender algunas prácticas que de pronto serían mucho más difíciles de reconstruir o de comprender sin las imágenes, pero que recientemente la misma musicología, como lo decía particularmente el trabajo de Baldassarre, ha empezado a abordar repertorios más recientes y la relación entre las artes plásticas y la música a través de la imagen. Digamos, desde lo simbólico, no solamente desde la fuente, desde la imagen como fuente para entender cómo eran las prácticas en tiempos remotos, sino para leer la imagen desde lo simbólico y generar estos lazos entre lo que pasa en la imagen y lo que está pasando en la música, que son dos lenguajes, ambos relativamente entrópicos, sobre todo la música instrumental. El proyecto como tal en el que estamos trabajando en el patronato sobre Uribe Holguín implica la visualización y discusión en torno a estas fuentes visuales, por eso todo el carretazo que acabo de echar sobre, digamos, el marco en el que, digamos, el marco de reflexión teórica en el que se encuentra el proyecto. Y parte de un problema como lo es la ínfima presencia de estas en los catálogos a pesar de su abundancia en las colecciones. Hay una cantidad de iconografía que no está ni siquiera presente en los catálogos y además pues esto se ve reflejado en otro tipo de problemas como el uso relativamente irreflexivo en las publicaciones en torno al compositor y creo que en ese sentido el asunto del uso de las imágenes, la lectura de las imágenes puede refrescar digamos, la reconstrucción del pasado en el que participó él y, digamos, de cómo se articuló. En este sentido, estamos trabajando sobre unas categorías, en primer lugar, las fuentes visuales como testimonio histórico, que se encuentran en programas de mano, en periódicos, algunas fotografías que se encuentran, digamos, que eran parte de la colección personal del compositor o parte de otras colecciones particulares que han terminado en los archivos del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Esta segunda, que es quizás sobre la que más he trabajado yo, que es la interpretación de fuentes visuales como obra de arte y que juega un poco con el asunto de lo simbólico y de esta información quizás un poco desde el manejo subconsciente de lo que significa la imagen, tanto en su representación como en su recepción por parte del público. En torno a esto hice una ponencia hace un par de años en un congreso de la Reading sobre la relación del indigenismo sinfónico y el indigenismo en artes plásticas. Y por último, las fuentes visuales como expresión institucional, que es otro tema pues muy interesante, cómo las imágenes son asumidas desde lo institucional para proyectar una imagen del compositor o del espacio en el que se está utilizando de alguna manera la figura del compositor, como es el caso de este auditorio que estamos viendo ahí, que tiene el nombre de Guillermo Uribe Holguín, es un auditorio pequeño en un pueblo cercano a Bogotá. Bueno, a grandes rasgos, eso es el proyecto. Como les digo, no es un proyecto terminado, sino es un proyecto que está en desarrollo todavía. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Camilo. Realmente es el tema que me interesa muy particularmente, como lo sabes. Y tendré varias preguntas para hacerte al final. Sin más atrasos, entonces le voy a pasar la palabra a la última presentación de esta sesión, Pablo Alejandro Suárez Marrero, de la Universidad de Guanajuato, México. Pablo, ¿todo en orden? Presentación. Sí, profe, muy buenos días. ¿Me confirma que vea la presentación? Todavía no. Ahora sí, está ampliada. Ok. Sí. Listo, gracias. Bueno, colegas, muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo al comité organizador del encuentro del quinto Congreso ARLAC del IMSS y, por supuesto, al comité científico académico que aceptó mi propuesta de ponencia. En la mañana de hoy, en el contexto latinoamericano, pero bueno, en la tarde para allá al continente europeo, les traigo una ponencia relativa al videoclip Con Cuba no te metas, publicado en el año 2020, y me voy a aproximar a él a partir de un análisis videográfico y recepción crítica. Este videoclip es del cantautor cubano-mexicano Alejandro García Villalón Virulo, a quien le he dedicado una parte parcial de mis estudios cuando hice la maestría y en el que he profundizado a lo largo de mis estudios doctorales acá en la Universidad de Guanajuato. Brevemente compartirle que el cantautor Virulo, como me voy a referir a él, fue miembro fundador del movimiento de la Nueva Trova en su primera generación junto con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Dirigió una importante agrupación artística conocida como Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba en la década del 80. Creó lo que fue el primer centro promotor del humor adscrito al Consejo Nacional de Casas de Cultura en la década también a finales del 80. Emigra a México por cuestiones familiares y profesionales al inicio de la década del 90 y en su haber hemos constatado o hemos registrado alrededor de 32 grabaciones sonoras entre el primer extended play que publicó en 1973 y el más reciente disco que acabó de salir en diciembre del 2021 que se llama Crónicas de Pandemia. También de 20 espectáculos teatrales o musicoteatrales, performance, y debo decirles que él en su lenguaje incorpora recursos de la música y el humor, por lo cual ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional del Humor en Cuba en el año 2014, recibió el doctorado Humoris Causa de la Universidad de Gran Canaria y recientemente, hace pocos días, el 16 de abril de 2022, recibió por parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba el machete del generalísimo Máximo Gómez, que es una distinción que hace de ese ministerio a personas civiles que hayan defendido el país desde su ámbito profesional, en este caso desde su ámbito cultural. Tengo varios antecedentes de investigación. Hay un etnomusicólogo brasileño que fue el primero que abordó el quehacer de Virulo como performance y justo su publicación es de hace 10 años, del 2012. Después hay un latinoamericanista argentino-mexicano que lo abordó en su tesis de doctorado y después vengo yo a trabajar sistemáticamente diferentes aspectos de la obra de Virulo. Para esta ponencia del día de hoy debo comentarles que el antecedente más importante es un artículo que publicamos en la revista de Raíz Diversa, que lo basamos en la identificación de momentos sociológicos en un performance audiovisual que Virulo había hecho para la televisión cubana en 1986. ¿Por qué me interesa Con Cuba no te metas? Debo decirles que el videoclip en Virulo realmente es un mecanismo de comunicación y promoción muy reciente. Hemos podido rastrear El bueno y el malo del año 2007. Después viene, 10 años después, Por la Izquierda en el 2017 para promocionar su disco Por la Izquierda y va a ser hasta el año 2020 donde va a sacar
asociados al tema de pandemia, varios videoclips promocionados por Legren. Legren es la empresa de grabaciones y reproducciones musicales, que es una de las empresas más importantes que forman parte del sistema del Instituto Cubano de la Música y del Ministerio de Cultura. Sin embargo, dentro de estos videoclips más recientes con Cuba No Te Metas, es el que ha tenido mayor difusión tanto en la plataforma de YouTube como en las redes sociales. Ha tenido la mayor cantidad de visualizaciones entre estos 7 videoclips completos de Virulo, y él ha tenido una mayor repercusión en su accionar actual, hasta tal punto de que se convirtió en la punta del iceberg de lo que nosotros hemos podido constatar, un compatriota y yo, como una escena musical translocal y desterritorializada que se gestó en YouTube a partir de las publicaciones de videoclip en el año 2021. El detonante fue con Cuba No Te Metas. La consolidación o reafirmación de esa escena se dio con Patria y Vida, y a partir de ahí hemos podido registrar 32 videos que se enlazan o ratifican el sentir de los cubanos dentro y fuera de la isla para la situación que tuvimos, donde no solo hubo una situación pandémica en el año 2021, sino el recrudecimiento de problemáticas políticas, problemáticas económicas, problemáticas sociales, ya sea por injerencia o no de gobiernos extranjeros. Mi aproximación teórico-conceptual viene a partir de una profundización en la metodología de análisis performativo de Regula Cresci, esta etnomusicóloga canadiense. Sin embargo, la voy adecuando a mi objeto de estudio, por lo que utilizo segmentación de performance de un musicólogo especializado en estudios de música popular de Inglaterra, el análisis de los lenguajes de ejecución de Lucía Rodríguez, la interpretación de los datos a partir de una perspectiva situada que nos propone Timothy Rice, y todo esto a partir de construir o identificar imágenes sonoro-musicales de Mauricio Durán. Específicamente en la ponencia de hoy me interesa mucho la aplicación de Rodríguez y Aguadet, porque nos permite de una forma metodológica clara cómo podemos evidenciar y cómo podemos conducir nuestro análisis videográfico. En la primera parte del análisis ellos proponen una etapa de segmentación. Esta etapa de segmentación, a partir de lo que hemos realizado, luego nos resalta no solo la estructura de la canción, que cuenta de una breve introducción instrumental, como una gran parte A, una gran parte B y una coda, sino también identificar las particularidades performáticas que tienen al interior de el contenido musical. Aquí ya empieza a resaltar cómo en la parte A se concentran 3 grandes estrofas que intervienen diferentes artistas o trabajadores de la cultura en estas estrofas, empezar por Virulo, y además ya ir constatando de que los que intervienen en la parte estrófica solo son hombres, mestizos en su mayoría, y como decía Bernalis, que es una gran teórica de análisis de videoclip de Estados Unidos, muchas veces en estos videoclips se concentra lo que ella llama los instants multimedia en la parte del coro. Y realmente cuando hacemos este análisis estructural sí resalta cómo las estrofas solo ocupan 1 minuto prácticamente a lo largo de todo el videoclip, y el coro que remata el sentido de la canción, que remata lo que quiere decir, es la parte central performativa de dicho documento. Entre otros códigos formales que conforman el videoclip, debo decir que predominan los ángulos rectos, los planos de conjunto cuando se quiere asociar al pueblo o a lo anónimo del pueblo cubano, pero planos medios o medios cortos cuando un carácter performativo o un artista está haciendo su intervención en alguna de estas secciones identificadas. Los fotogramas están a colores. Sin embargo, resalta cómo la mayoría de los artistas tienen puesto una playera, un pullover o una camisa negra, que es un símbolo tradicional de distinción musical, al menos en el contexto cubano. El movimiento de la cámara va siguiendo los artistas en pequeñas tomas,
resalta el título y el subtítulo de la canción y los créditos, donde se deja sentado que ese video fue producido por la IGREN y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, no salen los créditos de los artistas, que hemos podido buscarlo en referencias anteriores. Entre otras palabras importantes, resalta la palabra Cuba en algunos fotogramas, la palabra Los Hoyos, relacionados con el ensamble musical que sirve de base, que es la Conga de los Hoyos de Santiago de Cuba, y las siglas BJM, que es Brigada José Martí, que alude a una brigada especializada de instructores de artes que imparten enseñanza musical, teatral, danzaria en la educación general en Cuba. ¿Qué funciona a nivel sonoro? Primero, estamos ante una conga sinfónica que tiene un antecedente importante en la obra Añoranza por la Conga de Leiva y Surcaribe. Es una conga del año 2000, o un videoclip del año 2005, y que ganó premios Lucas, que es una de las... Excelente. Que es una de las... voy a decir, de los concursos más importantes a nivel de videoclip cubano. La métrica es estable, texturas homofónicas, desde el contenido sintáctico me llamaba la atención, porque una de las preguntas que me hacían al respecto, algunas personas que conozco, ¿dónde estaba Virulo en este videoclip? ¿Sale? Él se presenta como el creador de la canción, del tema, y yo les decía que en algunos momentos, sobre todo en las dos primeras estrofas, puedo identificar expresiones irónicas propias de este cantautor humorístico, pero sin embargo tiene una primacía de un lenguaje denotativo que no es propio de su obra general. La puesta en escena. Las escenas son La Habana Vieja. El vestuario alude a cada una de las agrupaciones que intervienen, que son muchísimas agrupaciones. Fue un videoclip masivo que lo filmaron en 2 días, y al tercer día ya lo estaban publicando la mayoría de los medios de comunicación cubanos y estaban replicando la letra y el enlace de YouTube. Sin embargo, en el coro es importante cómo hay expresiones de los artistas que ratifican performativamente el coro, que habla de no te metas, referido a la injerencia extranjera para el contexto cubano, y se respeta como una actitud de defensa. Me voy a pasar estas cosas. El análisis videográfico, déjenme decirles que justo en la columna de mano derecha es donde vemos los elementos irónicos que ya tenían un antecedente en una canción que Virulo le dedicó a Donald Trump, que se llama ¿Qué le pasa a Donald Trump? Y que es una canción que hizo fundamentalmente para su público mexicano por los recursos y las imágenes que construye. Sin embargo, solo son en estas 2 estrofas que utiliza palabras cubanas que le dan ironía al asunto, pero a partir de la tercera estrofa ya se presenta como cantante y no como cantante-narrador, y a partir de ahí los artistas son los protagonistas y tienen total dominio de la situación. ¿A qué se refiere las estrofas? Se refieren a las elecciones de Estados Unidos que Donald Trump perdió en el 6 de noviembre del 2020, y aluden a el movimiento 27N, que fue un movimiento de artistas intelectuales que se levantaron y protestaron ante la sede del Ministerio de Cultura en La Habana por la entrada forzosa de policías políticos en la sede del Movimiento San Isidro, que desde el 2018 se había manifestado en contra de una gestión vertical de la cultura nacional. Antes de entrar a aspectos de interpretación, quisiera decirles que filtré información para abordar la recepción crítica utilizando herramientas de Google. La filtré con la fecha de publicación del video, que es del 24 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2021. ¿Por qué esta segunda fecha de cierre? Porque es el 21 de diciembre de 2021 que se lanza el disco de la pandemia de Virulo, y ahí se incorpora entonces la canción Con Cuba no te metas y empieza a adquirir otra existencia material. Revisé los 213 publicaciones que me arrojaban, y de ahí pude sacar las 42 notas de prensa originales que dan cuenta de la existencia de ese video en un espacio de una cultura, como les decía, translocal y desterritorializada.
Aquí lo dividí en dos columnas. Fundamentalmente, la columna oficial remite a la prensa oficial cubana o que está acreditada en el país, y la columna no oficial remite a prensa que esté en contra del régimen o que pertenece a otros países. Brevemente les comento que el órgano fundamental que ratificó la parte oficial del video fue GRANMA, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y entre otras cosas me interesa este segundo artículo que dice: en Cuba no hay ni habrá apagón cultural, y decía: la batalla por la cultura, por la vida y por Cuba es permanente, y aludía a que si querían ver cómo se expresaba esa batalla a nivel de las redes sociales, tenían que escuchar la reciente conga publicada de Virulo. Por su parte, la prensa no oficial arremeten contra este videoclip, aludiendo que es un video financiado, que es un video que tiene intenciones políticas manifiestas desde un punto vertical y que utiliza la jerga y los lenguajes oficiales de la institucionalidad cultural cubana. Hice un análisis con más QDA de la recepción crítica en YouTube y nos denota cómo los cibernautas utilizan los comentarios de esta publicación o de este video para también parcializar sus vivencias con respecto a la isla. Por un lado, ratifican un Viva Cuba, por una Cuba libre, por la libertad, mientras que otros hablan, entre otras cosas, abajo Fidel, dan asco, los campesinos, y que nos viene a ratificar cómo, si bien la prensa adquieren estos dos sentidos a favor o en contra del video, también la recepción del público ha tomado partido a favor o en contra de dicho video. Para ir cerrando, me parece importante tener al menos 4 argumentos fundamentales que nos conduzcan a una interpretación, entre comillas, objetiva. Uno es de dónde sale el tema "Con Cuba no te metas", y fue a partir, aquí lo vemos en la columna de mano derecha, de la intervención de un diplomático cubano que en actividades previas de la 7ª Cumbre de las Américas, que sesionó en Perú en el 2018, ante la agresión que le hace una persona que no está a favor del régimen cubano, él le dice: "Con Cuba no te metas". De ahí sale el 2018. ¿Qué nos dice el Ministerio de Cultura en una publicación del 1 de enero de 2021? Que este video "Con Cuba no te metas" fue parte de una campaña de comunicación llamada El Mambí, y que fue para expresar su apoyo a la cultura cubana y demás representantes de todos, porque es una respuesta, y esto es lo que nos está diciendo la oficialidad, es una respuesta a las constantes provocaciones que se orquestan desde Estados Unidos. Fíjense, si bien la prensa oficial no contata esto, el Ministerio de Cultura, que es su productor, sí lo deja sentado el 1 de enero de 21. ¿Qué dice la prensa no oficial? Pretende enaltecer el sentido patriótico de los cubanos, cosa que logra a nivel musical, textual y performativo, pero si bien habla contra Estados Unidos, que es algo común en los discursos oficiales cubanos, no deja sentado que no da explicaciones sobre que las causas problemáticas sociales que hay en Cuba son multifactoriales y no podemos echarle la culpa a personas que estén fuera. Pero también una opinión que me parece, y con esta quiero cerrar, es la opinión del propio cantautor. El propio cantautor, en una entrevista que le hacen recientemente el periódico Reforma a partir de su gira que hace actualmente en México, dice: es una canción, por un lado, burlándome de Donald Trump, y por otro lado, para enaltecer el deseo nacional de defender lo nuestro. Con esto cierro haciéndoles una invitación someramente de que vean el video. Aquí tienen el código QR, pueden encontrarlo en esta liga, o simplemente con que pongan "Con Cuba no te metas, Virulo", les aparece este videoclip que he analizado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. 4 presentaciones muy interesantes.
desde la iconografía musical de la imagen fija a la imagen en movimiento, todas vinculadas con música, claramente. Nada, y ahora abrimos el debate para los participantes. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras Cristian Guerra Rojas, por favor. Colegas, muchas gracias por esta presentación, porque en realidad, efectivamente, tal como se ha dicho, las 4 ponencias, las 4 presentaciones excelentes, las 4 presentaciones mostrando distintas facetas, ¿no?, de esta relación entre música e imagen. Espero que me estén escuchando bien, espero que esté sonando. Ya, ok, muchas gracias. Mire, en primer lugar, ok. Respecto a la primera presentación, solamente un comentario, ¿no? La presentación que hizo Juan Sebastián, y es que ese comentario que él rescató, ¿no?, de que en su momento la música de Guillermo Uribe Holguín fue considerada como algo así como, según entendí, como muy seria, ¿no?, para vincularse al cine. Me acordaba que en esos mismos años en Alemania se estaban estrenando películas como Nosferatu, y Nosferatu se estrenó originalmente con música de Tchaikovsky. Entonces, eso simplemente para mostrar el tremendo contraste respecto a la apreciación que había entre el repertorio, podemos decir, sinfónico, clásico, académico, etcétera, y las posibilidades que estaba ofreciendo en ese momento esta expresión artística que estaba recién naciendo. Entonces, ahí sería muy interesante, por supuesto, seguir indagando respecto a la manera como se apreciaba ese vínculo, y claro, y como digo, ese tremendo contraste con lo que estaba pasando en Europa y en otros lugares. Ahora, excelente, por supuesto, también la presentación de Pablo Suárez. Algo sabía también respecto de sus trabajos respecto a Virulo, por el tema de la música y el humor, que es uno de los temas también que me interesa a mí. Y muy también detallado el trabajo de Camilo Bogan, respecto a... Me interesó mucho también toda esa propuesta teórica, ¿no? Y todo ese detenimiento. Y bueno, ahí hay una consulta, a lo mejor es la misma que va a hacer Pablo Sotullo después, no estoy seguro, pero que tiene que ver con esta idea de considerar el lenguaje de las imágenes como eslabón entre lenguajes objetivos y lenguajes más emocionales. Ahí me quedo dando vuelta a eso, cuánto más hay detrás de eso, si hay algún tipo de referente teórico, aparte del propio Camilo, ¿no?, que obviamente ha elaborado algo al respecto, porque es interesante eso, ver cómo y desde dónde se puede entender. Y bueno, y respecto a mi coterráneo Martín Farías, bueno, es obviamente un tema en el que él se ha profundizado este último tiempo, relación entre música y cine, y ahí sí tengo una consulta aclaración en realidad, porque tú dijiste que en la indagación que hiciste ahí en el archivo de la República Checa, encontraste que había solamente 21 filmes, según entendí, 21 filmes, donde aparecen los créditos, por así decirlo, es decir, donde está, me imagino, como compositor principal. Yo no sé si en las fichas que hay en ese archivo, aparte del compositor principal, se mencionan a otros músicos secundarios, por ejemplo, que pudieron haber participado. Porque si es así, a mí se me ocurría que a lo mejor lo que ocurre es que esos 17 filmes faltantes, a lo mejor lo que pasó, y lo estaba pensando como una tercera opción, aparte de esas dos que tú mencionaste, Martín, que a lo mejor él en esos otros 17 filmes, claro, no fue músico principal y a lo mejor aportó con una canción o fue asistente del director, o le tomaron simplemente una canción y la metieron en esos filmes. A diferencia de los 21 donde sí, fue el compositor principal. Pero claro, ahí si tú viste y efectivamente en la ficha aparece todo el detalle, entonces, bueno, nos seguiríamos quedando con las otras dos opciones, pero bueno, lo dejo ahí. Eso es lo que quiero comentar, y nuevamente felicitaciones a los 4 colegas por sus exposiciones. Muchas gracias, Cristian. Vamos a dar la palabra de respuesta en orden, ¿no? Juan, creo que fuiste referido como Pablo, pero en fin, ¿no? Y si quieren responder, el micrófono es de ustedes. ¿Quieren hacerlo por orden? Juan, dime, dale.
Bueno, muchas gracias por el comentario. Creo que sin duda es un camino que hay que abordar en este devenir de esta investigación. Y pues sin duda, claro, tratar de entender cómo el repertorio se iba adaptando, cómo iba siendo considerado por el público. Y pues sí, no deja de ser curioso que a pesar que pensaran que era una pieza musical o unas obras musicales muy serias, pues como lo dice el comentario de prensa, pues termina siendo también exitoso, ¿no? Entonces, también como que eh, hay mucho prejuicio alrededor de ciertas músicas para el contexto cinematográfico, pero creo que era un espacio propicio para todo tipo de repertorio, es como lo que se me viene a la mente. Y pues ese comentario de prensa lo dice. Por ahí también se ha encontrado en otros textos que he encontrado que se sabe que hubo presentaciones de Pedro Morales Pino y de otro tipo de compositores que, si bien están en el ámbito popular, pues también van marcando como una pauta de música académica mixta allí. Entonces, claro, intentaremos encontrar toda esa información. Para terminar aquí el comentario, pues lo que dije en plena exposición también, que estos salones de variedad donde se proyectaba el cine, pues también eran como prestados o alquilados o hacían presentaciones de óperas y zarzuela. Entonces, posiblemente lo que creo y lo que se me va ocurriendo mientras voy haciendo esta investigación es que los mismos músicos que interpretaban la música para la proyección posiblemente eran los mismos que tocaban para las óperas o para las zarzuelas. Entonces, creo que es importante ir viendo también eso para entender cómo estos repertorios van calando en la población. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar la palabra de respuesta a Pablo ahora. Gracias, Cristian. La verdad te agradezco el comentario. No sabía que me estabas leyendo sobre Virulo. No es común el tema ni que tampoco alguien lo lea, ¿no? En caso particular, ¿por qué analizar este video? Y quisiera que quedara claro, realmente es un ejemplar diferente a los demás videos. La parte del humor, si queremos verlos en estas evidencias irónicas, es mínima con respecto a todo el contenido videográfico y realmente es una evidencia en su mayoría de un momento en el que el cantautor se ha estado acercando a la institucionalidad cultural cubana. Él ha tenido momentos, como yo refiero en mi resumen, de acercamientos y alejamiento con respecto a Cuba, y justo a partir del año 2008 hasta la actualidad, esos momentos de acercamientos han sido mayor al establecerse en momentos más largos de tiempo en el país, donde ha tomado el país como momentos creativos, y después cuando ha creado algo nuevo en Cuba es que ha salido al exterior, fundamentalmente a México, España y otros países de América Latina, a promocionar esa música y a venderla. ¿Sale? Realmente los elementos del humor acá son mínimos y sí es una evidencia bien oficialista de por dónde iban, en Cuba dice por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde va el camino o dónde iba el camino en el año final del 2020 y el 2021 con respecto a la cultura. Se te ha cerrado el micrófono, Pablo. ¿Terminaste? Ok. Solo un Gracias. comentario. Que se había cortado el audio aquí un poquito. Bueno, entonces, dando secuencia, la respuesta de Camilo a Cristian. Vale, pues muchas gracias por los comentarios, Cristian. Sobre la pregunta de los referentes, digamos, de referentes teóricos que hayan hecho algo similar antes, hay una que a mí la verdad me despertó el asunto sin que fuera una pretensión de un ejercicio de intertextualidad, ni mucho menos, que es la publicación de obra abierta, de ópera aperta de Humberto Eco, que al final lo que hace es como este cruce de cómo desde la comunicación, desde el proceso comunicativo en las artes
plásticas y en la música experimental de los años 50 del siglo XX hay unos procesos que son compartidos. Y creo que ese asunto de los procesos compartidos en términos de la comunicación, en términos pues, muy de Humberto Eco, muy desde la semiótica, desde la transmisión del mensaje, creo que ahí fue la primera vez que me percaté de que habían unos lazos que son interesantes, digamos, para construir, que ya están ahí, pero más que para construir, para desvelar. Luego, pues están los trabajos sobre intertextualidad, Genet, por ejemplo, palimpsestos, y ya desde la musicología como tal, como les decía, Baldassarre hace un poco esto en el análisis que hace de la relación entre las artes plásticas y la música de principios del siglo XX, un poco en torno a la figura de Schoenberg, que como ustedes saben, exponía por un lado, pero por otro lado también estaba haciendo música y hacía parte un poco de las dos movidas, y él establece también como los eslabones entre esos dos movimientos que pues, son independientes, son formas de comunicación independientes, disciplinas diferentes, pero que tienen también esos vínculos, esos eslabones. Entonces yo diría que tres tal vez son como los principales referentes que yo tengo en mente para el ejercicio. Sin embargo, yo estoy consciente que al final son las fuentes las que me van a dar el camino final por el que hay que hacer la construcción de esos eslabones para el caso concreto de Uribe Holguín. Muchas gracias, Camilo. Y ahora, Martín, te paso la palabra. Hola, hola. Muchas gracias, Cristian, por tus comentarios. En relación a lo que me comentas, el archivo fílmico checo, como decía, es muy completo y aparecen detalles de los autores, de las letras de las canciones, de la música, incluso aparece acreditada esta aparición del compositor de Andreani como actor en la película, el que él aparece brevemente en pantalla. Entonces es muy específico la información del archivo. Yo intenté contrastar también eso con las partituras publicadas en la época en que aparecen los nombres de los compositores, en busca si podía haber alguna película que no estuviera acreditada en el archivo fílmico y no, finalmente encontré lo mismo. Y también revisando películas de la época en busca de créditos o información que me pudiera revelar la aparición del compositor en otras películas. Entonces, al parecer quizás la respuesta está en otro lado, ¿no? Quizás a lo mejor son películas que están perdidas, o a lo mejor es la otra explicación que yo di. No sé si puedo aprovechar de hacerle una pregunta a Juan Sebastián, Pablo. Sí. Bueno, felicitarte por tu trabajo, me parece súper interesante lo que estás haciendo, creo que hay un proyecto ahí muy interesante a seguir desarrollando. Y me preguntaba si has podido revisar la prensa especializada, no necesariamente sobre cine colombiano, sino sobre exhibiciones en general, porque creo que lo que tiende a pasar en los distintos países en el periodo silente es que, como la información es muy dispersa, cuando nos tendemos a concentrar solamente en la producción local, se vuelve mucho más complejo de encontrar informaciones. Y también que antes de la aparición del cine sonoro, yo diría que no hay una noción de autoría de lo cinematográfico tan fuerte como va a haber después en el plano musical, como cada cine va poniendo su propia música dependiendo de si tienen una orquesta, si tienen un pianista o un conjunto mediano. Hay una cuestión mucho más flexible en términos musicales y creo que hay poca distinción entre las películas nacionales y las películas internacionales. Era todo parte del mismo trabajo de los músicos allí. No sé qué piensas al respecto. No, de acuerdo contigo. Pues en realidad he podido como indagar en periódicos en Venezuela y Panamá, que son como los lugares por donde entran estos señores de Doménico, que lo interesante de todo esto es que pues ellos sí empiezan a hacer cine firmado por ellos, tanto como noticiarios, que son pequeñas escenas, como largometrajes de ficción. Y completamente de acuerdo contigo, yo creo que si bien hay una vaina como generalizada y dependiendo del contexto donde estén, eh, también pues él marca en los aires populares, porque era importante como que al público, según lo que he ido entendiendo,
pues les tocaran, por ejemplo, en el contexto colombiano, el bambuquito, el pasillo, sí, como para que ellos no se sintieran como tan lejanos a las imágenes que estaban viendo. Por otra parte, lo que he indagado de estas personas que llegan acá, claro que me parece muy válido lo que dices porque creo que sí tengo que abarcar un poco más para empezar a encontrar relaciones. eh, lo que ocurre es que ellos empiezan a conseguir lotes de películas. Entonces, por ejemplo, los didoménicos llegan con 30 películas a Colombia y pues repetían y repetían esas 30 películas hasta que por fin les llegó otro lote de películas, entonces ya no tenían 30 sino 60 y empezaban a hacer así como su repositorio, llamémoslo, de películas allí alrededor de eso. Y claro, lo de la música es muy disperso y depende de el pianista que haya en Medellín o el pianista que haya en Bogotá. Entonces, claro, sin duda creo que tienes toda la razón y me parece muy bueno tu consejo de empezar a indagar para empezar a lograr transversalidades y características comunes que de pronto me ayuden a desenrollar un poco la pita, porque sí, cuando uno va a un punto tan preciso, la cosa puede empezar a complicarse sin ser de pronto tan complicado porque son características generales. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, Juan. Le paso la palabra a Pablo, que había pedido. Pablo Suárez Marrero. Tienes que abrir el micrófono, Pablo. No entendí. Bueno, en fin, no entendí qué le pasó a Pablo, me había pedido la palabra. Yo voy a aprovechar estos minutos, nos quedan 20 minutos para hacer mis preguntas a ustedes, ¿no? Al mismo tiempo que voy a intentar hacer una lectura un poco más rellena, ¿no? de la sesión. Tanto en las investigaciones locales, en el caso de Juan, de Camilo o de Pablo, como en la aproximación internacional de Martín, lo que percibo es lo que está por detrás de todo esto es representación. Representación local, representación identitaria, representación de la alteridad, ¿no? En diálogos. Pero diálogos que un término que no escuché mucho, o no escuché directamente, es multicultural. Estamos navegando en mares, en tramas multiculturales de vectores sociocultural políticos, ¿tá? En que independiente del... Ah, no puedes abrir el micrófono. Qué pena. Entonces escribe, puedes escribir en el chat, Pablo, en cuanto avanzo aquí. Donde los marcos teóricos y los procedimientos metodológicos, ahora voy a hacer algunas puntuaciones, nos llamen la atención para cuidados especiales y específicos. Por ejemplo, cuando Juan habla del el cine silente en Colombia en el comienzo del siglo XX, lo que me vino a la cabeza con los 30 segundos que nos mostraste, y así como en las otras presentaciones, el cine latinoamericano es un cine de externa, no es un cine, el cine en Francia nace en estudio, ¿no? Con los hermanos Lumière. En América Latina nace en externa. Y hay un factor socioeconómico muy importante. La escenografía está pronta. La iluminación está pronta. Yo lo interpreto así, hay una intención no solamente de aprovechar lo que el medio les daba, sino al mismo tiempo de valorizarlo como imagen de representación. Esto es lo nuestro. Esto es nuestro cine. ¿Ok? Que la industria de Hollywood, por ejemplo, un ejemplo, podemos analizar Bollywood, podemos analizar Nigeria, en fin, otras industrias que van a surgir con el tiempo, demora bastante en llegar
a filmar en externa. Los primeros cines, inclusive los primeros cines, el primer cine europeo, sobre todo el expresionista, es un cine de estudio. Es un cine donde todo está controlado. Esa llamada a la espontaneidad de la externa nos trae cuestiones que tal vez sería interesante ustedes, ¿no? Investigarlo, cómo interfiere en la relación diegética, no diegética del cruzamiento con la música, ¿no? Y cuando la tecnología lo permite, con la captura del sonido, ¿no? Eso por un lado. Cuando Martín habla de tango, cuidado Martín, porque tangos hay millones. Hay un tango brasileño, hay un tango rioplatense y hay un tango europeo. Y hay un tango caribeño, ¿no? Que está muy relacionado, si no me equivoco, con la habanera. Por otro lado, ahora vienen algunas puntuaciones. Hay un marco teórico que poco recordamos, que es Tilman Sebas en el análisis, ¿no, Camilo? Tilman Sebas en ese análisis de la relación imagen-música, de la iconología, que a veces se nos pasa. Y Tilman Sebas es un personaje muy interesante, sobre todo en el resurgimiento del interés de la iconología musical como disciplina. No lo conozco. ¿Tú me podrías compartir la referencia? Tilman Sebas, la referencia, en el Grove Dictionary of Music, fue editor del periódico Imago Musicae durante años. La principal publicación del Redeem en iconografía musical, Imago Musicae. Tilman Sebas, se escribe con 2 E. Gracias. ¿no? Gracias. Y es anterior a Baldassarri, fue a mi criterio, puedo equivocarme, habrá divergencia. Fue el primero que llama la atención para el resurgimiento, junto con Florence Guittrot, también, de Francia. Florence se dedica más a los estudios clásicos y Tilman se dedica más a esa interdisciplinaridad de la iconografía en cuanto a disciplina como potencialidad, ¿no? Y del cual, de esa línea es que nace Baldassarri, nace entre comillas, ¿no? La otra cosa que quería apuntar, ya hablando de esa multiculturalidad, es tal vez una referencia interesante para todos, es Richard Lepper. Richard Lepper trabaja en frentes muy diversas, desde la representación de retratos hasta la imagen en movimiento. Richard Lepper, con 2 P, L-E-P-P-E-R-T. ¿Ok? Y no tenemos que olvidarnos del poder de la éfrasis. Sí, con un T al final. Leppert. Eso mismo, José Sebastián. De la éfrasis, el poder de la éfrasis, la éfrasis en cuanto proceso intelectual de descripción de imágenes o de construcción de imágenes por la palabra. Podemos usar en los dos sentidos, ¿no? Entonces, la relación entre éfrasis e iconografía, el describir sobre la imagen, en ese sentido, ¿no? Panofsky lo coloca como paso intermedio, primero viene lo pre-iconográfico, después lo iconográfico, después lo iconológico. Me pareció interesante apuntarles. Y rápidamente, una duda, ahora es una curiosidad. Martín, él se fue a Buenos Aires, y te lo digo ahora como uruguayo que soy. La fama que tenía Buenos Aires en la década de 40 es que el gobierno de Perón era pro-nazi. Tanto que muchos huidos del juicio de Nuremberg se esconden en Argentina. Y tanto así que la policía secreta israelense captura a algunos de ellos en Buenos Aires.
¿no? Entonces, no hay, creo que esa relación no es para dejarla en duda. Existía un alineamiento de Argentina con el régimen nazi, así como tuvo parcialmente o escondidamente Getúlio Vargas aquí en Brasil, ¿no? Pero que después Estados Unidos presiona. La diferencia es que Argentina se la banca, vamos a decir así, se banca a ser pro-nazi y va a pedir apoyo a Franco en España y a Salazar, entre esos puentes dictatoriales internacionales, ¿no? Ahora me perdí por mi propia letra, discúlpenme. Ah, sí, eso es una observación. Él cambia el nombre para Andreani, pero el hermano no lo cambia. No habrá una elección consciente de que la comunidad italiana es muy influente en Buenos Aires y tal vez haya visto, bueno, si mi hermano me consigue empleo, pero si me presento como hermano, me van a digamos, a sellar como figura de este tipo. Pero como la comunidad predominante es italiana, de repente, cambiando el nombre artístico, puedo darme con mejor suerte. Esa es una cosa. La otra cosa es para Camilo, con relación a la pintura de Uribe Holguín. Tú la llamas de impresionista por la tonalidad más oscura. Me recuerda más el último romanticismo en pintura, ¿no? Sobre todo porque si pensamos los impresionistas, yo creo que la estética es más preimpresionista de las escuelas, de los últimos subproductos de la escuela académica. En Brasil tenemos varios ejemplos que durante mucho tiempo fueron considerados como, es impresionismo. En realidad es un clasicismo maneirista, con fuerte influencia del romanticismo condoriano, ¿no? El romanticismo que aquí llamamos condoriano, que es aquel romanticismo pesimista, idílico. Ok, es solamente eso, pero me encantaron, como ya dije, las 4 presentaciones hicieron un verdadero viaje entre zoom in, zoom out, de producciones locales y regionales, continentales, desde la imagen fija hasta la imagen en movimiento, con y sin música. Digo, siempre tiene música, pero con música presente o sin música presente. Entonces, ahora les abro el micrófono y si la platea no tiene más preguntas, le dejo la palabra para que encerremos, respondan. Mi Dios querido. Y después damos ahí como quieran, el orden. Perdón, me tomo la palabra. Yo tengo un asunto y es que me toca en 5 minutos ir a presentar en el salón de al lado otra cosa, entonces me toca desconectarme en un momento. A ver, la digitalización de la imagen que presenté, de las 2 imágenes que presenté de Eugenio Cerda, pero sobre todo la del cuarteto, es verdad que está oscura porque es una digitalización reciente. Yo he tenido, quizás tendría lo que pasa es que no la tengo a la mano, pero hay una digitalización anterior en la que se ve mucho más el asunto del color, que yo entiendo que esto de pronto no se alcanza a apreciar del todo con la imagen como la compartí, pero sí que hay unos rasgos de impresionismo en términos de difusión de los bordes y demás. En todo caso, entiendo que no es impresionismo, o sea, es poco exacto llamar a eso impresionismo, porque igual es una especie de protoimpresionismo, de la misma manera que además es una relación también interesante con la música, como todos estos artistas plásticos que iban a Francia medio aprendían el impresionismo y luego hacían su versión acá, igual con los músicos, ¿no? Con la relación de los lenguajes. Pero gracias por los comentarios, Pablo, y me disculpo con todos ustedes, pero me tengo que ir ya por lo de la otra presentación.
Muchas gracias a todos por la atención, las preguntas y por la moderación y por las presentaciones de mis colegas. Maravillosas todas. Gracias. Nosotros que te agradecemos, Camilo. Brillante presentación. Buena suerte. Estamos en contacto. Martín, Juan. Respondo brevemente. Sin duda que hubo un alineamiento, no quisiera relativizar esas simpatías pro-nazi, ¿no? Lo que comentaba más que nada tiene que ver con que como Argentina se mantuvo neutral en la guerra, hubo mucha presión para que también ocurrió con Chile y con otros países, ¿no? De parte de Estados Unidos, para que los países se manifestaran en favor de los aliados, ¿no? Entonces es a esta tensión a la que me refiero. Y respecto al cambio de nombre de Andreani, yo no me detuve en ese detalle, pero lo he reflexionado mucho y sin duda que hay ahí una elección que es interesante, ¿no? Es un nombre inglés o de origen anglo, como George, y un apellido cercano a lo italiano, ¿no? Andreani suena como muy cercano a la comunidad migrante italiana en Buenos Aires, que era sin duda súper importante. En Estados Claro, Unidos, el claro, cine americano tiene mucha esa combinación, nombre local, apellido italiano. Apellido italiano, exacto. Lo que creo que ahí sí Silvia Glosser ha podido indagar más en eso. Ella constató que fue en la radio donde él llegó a trabajar que le asignaron ese apodo, quizás en vínculo con ideas que él ya tenía, pero justamente porque como su hermano Herman Kumok ya estaba trabajando en otra radio, en Radio Belgrano, él era ya conocido como el maestro Kumok. Entonces, para que su hermano no llegara también, él llega y no ser también el maestro Kumok, decide cambiarse el nombre. Pero me parece interesante ese gesto, ¿no? Como que creo que tiene mucho que ver con en los estudios sobre migración hay mucho trabajado sobre cómo los migrantes que llegan buscan por distintas maneras insertarse y de alguna forma pasar un poco más desapercibidos en su condición de migrantes. Y mucho de eso tiene que ver con que le ponen a sus hijos nombres en el idioma en el que se habla en el lugar, intentan insertarse en los espacios locales, muchas veces omitiendo un poco sus costumbres, sus tradiciones de su cultura o de su lugar anterior, ¿no? Entonces creo que ahí el gesto del cambio de nombre también tiene que ver mucho con eso, con esa inserción. Ok. Pablo, Juan, como quieran. Listo. Juan, De acuerdo con lo que tú referencias allí o bueno, como creo que fue claro en este ámbito local, precisamente colombiano, en los fotogramas que mostré lo que Pablo nos describía, y era eso de que definitivamente es un arte cinematográfico de exteriores, ¿sí? Y que está allí presente. Y lo que yo intuyo es que como estas personas llegaban con esas maquinitas desde Europa, y como que lo que ellos sabían hacer, ninguno era estudiado prácticamente según las memorias y los diarios que he podido consultar. Ellos se indagaron mucho por ese asunto del noticiario, de poder ir a grabar las cosas rápidamente para poder proyectarlo en los intermedios y que la gente se pudiera ver en la proyección. Ya en los otros que ya eran pues como largometrajes de ficción y todo eso, pues yo creo que seguían utilizando la misma técnica. Pero quiero hacer una referencia, y es que estos de Domenico, que al ser italianos, lograban traer películas italianas de ese entonces, de carácter histórico, como Cleopatra y Cubáis y todo esto, que eran claramente proyecciones gigantescas, pero de interior, con hasta cientos de artistas dentro de la escena. Eh, Creo que eso no lo lograron explotar hasta lo que lo he visto, hasta lo que yo he visto. Sin duda, claro, es de exteriores, y yo creo que se debe a la técnica que ellos sabían hacer y a los recursos que tenían, ¿cierto? Por otro lado, creo que es fundamental, y quiero recalcar en que conservamos esa pequeña hojita que yo transcribí allí en ese pequeño MIDI, y creo que eso sí nos puede acercar a un sonido al menos real de lo que sonaba.
y sin duda es un vals con un carácter nacionalista, ¿cierto? Y, y lo que ahora quiero también dejar ahí como la perlita suelta es que estos señores Di Domenico y los Acevedo traían muchas partituras y daban a las orquestas a tocar mucho repertorio italiano y francés, según lo que he encontrado en las crónicas y en los recortes de prensa. Entonces creo que allí hay pues como diferentes fuentes que nos van tirando un panorama general. Gracias. Ok, nada, gracias a ti. Pablo, mejoró tu conexión, puedes abrir el micrófono. Pablo. Pablo me respondió aquí en el chat diciendo, en el caso de este videoclip, considero que hay muy pocas evidencias iconográficas y musicológicas que aludan a una multiculturalidad, pues tanto los artistas como el director toman partido por un discurso asido a un género musical que alude al origen afro de la cultura cubana. Si hay un, entonces, discúlpame ahora la respuesta rápida, si hay un elemento de origen afro de la cultura cubana articulado a un substrato hispánico de la cultura cubana, hay multiculturalidad, por lo menos una biculturalidad que precisamos hifenizar, ¿no? Botar un guión, guionizar, como hacen los Estados Unidos, que como administran. Nosotros en Brasil también, pues, afro-brasileño o ítalo-brasileño, ¿no? Y esa multiculturalidad está presente, digo. Él todavía me responde, considero que ambos símbolos iconográficos constituyen evidencia de resistencia cultural. Concuerdo plenamente. En Cuba lo abordamos desde la ok, es una cuestión de prefijos. Ustedes llaman transculturalidad y yo lo dejo más en el plano de los diálogos multiculturales. Perfecto. No hay, estamos en el mismo camino, cuestiones terminológicas, conceptuales en paralelo. ¿Concuerdas, Pablo? Ok. Entonces, bueno, ya en el último minuto les quiero agradecer a los cuatro las brillantes presentaciones. Espero saber más de estas investigaciones en el futuro próximo, medio y distante, que fructifiquen, y damos por encerrada esta sesión, ¿tá? Agradeciendo a todos los presentes, al público, que vino, se quedó, y el que salió, y el que sigue entrando, aunque solamente falten segundos, en fin. Muchas gracias a todos. Natalia, podemos encerrar la grabación. Muchas gracias.